La clínica médica del centro de Toronto zumbaba con eficiencia estéril. El centro médico de Queen Street se encontraba en el corazón del distrito financiero, rodeado de torres de cristal donde la gente ganaba millones, mientras otros luchaban por sobrevivir. La sala de espera olía a antiséptico y café rancio, con luces fluorescentes zumbando sobre sus cabezas. James Ashford irrumpió por la entrada cargando a su hija de 7 años, Lily, cuyo rostro se había hinchado hasta proporciones casi irreconocibles. Sus labios tenían un tinte azulado, su respiración venía en sibilancias laboriosas. Urticarias cubrían cada pulgada visible de su piel, ronchas rojas furiosas que la hacían parecer quemada. «Por favor», dijo James a la recepcionista, su voz quebrándose de pánico. «Mi hija necesita ayuda inmediatamente. Está teniendo una reacción alérgica. No puede respirar bien». La recepcionista Margaret Sullivan vestía uniformes médicos que costaban $60 y llevaba un bolso de diseñador que valía 300. Levantó la vista de su computadora con indiferencia practicada. «¿Tiene una cita?» «No, no tengo una cita», dijo James, su voz elevándose. «Mírela. Se está muriendo. Necesita epinefrina ahora». ¿Alguna vez has visto a alguien suplicar ayuda mientras la burocracia decidía si un niño merecía vivir? Si alguna vez te has cuestionado qué importa más, las reglas o las vidas humanas, presiona ese botón de suscribirse, porque esta historia prueba que a veces las personas que no tienen nada son las únicas dispuestas a darlo todo. La expresión de Margaret no cambió. «Señor, esta es una clínica sin cita previa, pero estamos completamente reservados hoy. La próxima cita disponible es en 4 horas. Puedo ponerlo en la lista de cancelaciones». «4 horas», repitió James, mirando con incredulidad. «Mi hija estará muerta en 4 horas. Mire su garganta, se está cerrando. Necesita tratamiento ahora mismo». «Entiendo su preocupación», dijo Margaret con el tono de alguien que había dado este discurso muchas veces. «Pero tenemos protocolos. Cada paciente aquí tiene una cita. No podemos simplemente moverlos porque usted entró sin programar». «Esto no se trata de programación», la voz de James se quebró. «Se trata de la vida de mi hija. Por favor, se lo ruego». Margaret levantó su teléfono. «Hay una sala de emergencias en el Toronto General, 3 cuadras al este. Sugiero que la lleve allí. No podemos acomodar entradas sin cita a capacidad completa. Tiene 7 años», dijo James, lágrimas corriendo. «Su nombre es Lily. Es alérgica al maní y alguien le dio una galleta con mantequilla de maní. Por favor, pagaré lo que sea». «Esto no se trata de dinero», dijo Margaret fríamente. «Se trata de justicia para los pacientes que tuvieron la cortesía de hacer citas». La respiración de Lily se deterioró aún más, su pequeño pecho agitándose con el esfuerzo de jalar aire a través de la garganta que se cerraba rápidamente. Sus ojos estaban abiertos con terror, el miedo primario de asfixiarse visible en cada respiración de pánico. Desde una silla en la esquina, una mujer observaba con creciente horror. Rebecca Walsh había estado sin hogar durante 3 años y 2 meses. Había estado sentada en esta sala de espera durante 90 minutos, aferrándose a la tarjeta de cita que había esperado 12 semanas para obtener. 12 semanas de dolor por una lesión crónica de espalda sostenida durmiendo en concreto, 12 semanas racionando analgésicos de venta libre, 12 semanas esperando esta única cita donde un médico podría realmente ayudarla, pero nada de eso importaba ahora. Una niña se estaba muriendo. Rebecca se levantó lentamente, movimientos rígidos por el dolor de espalda que nunca la dejaba. Vestía capas a pesar del clima templado de primavera.
chaqueta azul manchada sobre sudadera gris descolorida sobre otras dos camisas, todas rescatadas de contenedores de donaciones. Sus jeans, una vez negros, se habían desvanecido a gris moteado y se mantenían unidos con alfileres de seguridad. Sus zapatos eran tenis de hombre, demasiado grandes, sostenidos con calcetines extra enrollados en los dedos. Pero el olor la precedía mientras se acercaba a la recepción. El hedor rodaba de Rebecca en olas, una combinación nauseabunda de cuerpo sin lavar que no había visto ducha en semanas. Ropa absorbiendo olores de dormir a la intemperie durante el invierno y primavera canadienses. Olor acre de humo, de leña, de fogatas de calentamiento en campamentos de personas sin hogar. Y debajo, olor agrio de infección por problemas dentales que no podía permitirse tratar. El olor era tan abrumador que los pacientes en sillas cercanas se levantaron y se movieron, madres jalando a niños lejos, gente anciana cubriéndose las narices. Un hombre se atragantó audiblemente, volteando su cara hacia la pared. La nariz de Margaret se arrugó con disgusto mientras Rebecca se acercaba. Necesita retroceder. Está violando el espacio personal de otros pacientes. Esa niña necesita ayuda, dijo Rebecca, su voz aún llevando rastros de la médica profesional que alguna vez había sido. Está en shock anafiláctico. Su vía aérea está comprometiéndose. Si no recibe epinefrina en 10 minutos, podría morir. ¿Y usted es?, preguntó Margaret con una mueca, ¿algún tipo de experta médica? Soy doctora, dijo Rebecca tranquilamente. O lo era. Esa niña necesita intervención inmediata. Usted es una mujer sin hogar, dijo Margaret, su voz goteando desprecio, y huele como si hubiera estado viviendo en una alcantarilla. Lo único que esa niña necesita es mantenerse alejada de cualquier enfermedad que usted esté cargando. James se volteó para mirar a Rebecca, lo suficientemente desesperado como para agarrarse de cualquier ayuda. Por favor, dijo, si sabe algo, cualquier cosa. Señor, no se involucre con ella, advirtió Margaret. Esta gente dirá cualquier cosa por atención o dinero. Probablemente ni siquiera está aquí realmente para una cita. Probablemente solo entró para calentarse. Tengo una cita, dijo Rebecca, sacando la tarjeta de su bolsillo con manos temblorosas. 10:30, con el doctor Kumar. He estado esperando 12 semanas. Margaret miró la tarjeta con escepticismo obvio. Eso no cambia el hecho de que no podemos acomodar entradas sin cita. La niña tendrá que esperar o ir a emergencias. Entonces, déles mi cita, dijo Rebecca. La sala de espera quedó en silencio. Cada persona miraba a Rebecca como si hubiera hablado un idioma extranjero. ¿Qué dijo?, preguntó Margaret, sin creer lo que había escuchado. Déles mi cita, repitió Rebecca, su voz más fuerte ahora. Tengo un horario de 10:30 con el doctor Kumar. Eso es en 8 minutos. Déselo a esta niña. Ella lo necesita más que yo. No puede simplemente transferir citas, dijo Margaret, pero su voz había perdido algo de certeza. Así no funciona nuestro sistema. Hágalo funcionar, dijo Rebecca firmemente. Estoy cancelando oficialmente mi cita y solicitando que ese horario se le dé a esta niña como acomodación de emergencia. Eso está dentro de sus protocolos, ¿no es así? Si un paciente cancela, el horario queda disponible. Margaret miró a Rebecca, claramente buscando una razón para rechazar, pero la lógica era sólida. Técnicamente, si Rebecca cancelaba, el horario de cita se abriría. James miró a Rebecca con una expresión mezclando esperanza e incredulidad. ¿Haría eso? ¿Renunciaría a su cita? Salve a su hija, dijo Rebecca simplemente. Eso es todo lo que importa. Pero usted ha estado esperando, dijo James, notando la fecha en la tarjeta de cita de Rebecca. 12 semanas. Ha estado con dolor durante 12 semanas. ¿Y renunciaría a su cita? He sobrevivido 3 años en las calles, dijo Rebecca. Puedo sobrevivir otras 12 semanas. Su hija no puede sobrevivir otros 10 minutos sin tratamiento.
Esto es altamente irregular, dijo Margaret, pero ya estaba escribiendo en la computadora, y necesitaremos información de pago. James sacó su billetera, extrayendo una tarjeta negra American Express. Lo que cueste, solo ayúdenla. Por favor. Margaret procesó la información con visible renuencia. Luego habló por el intercomunicador. Doctor Kumar, tenemos paciente de emergencia viniendo atrás. Niña de 7 años, shock anafiláctico, requiere administración inmediata de epinefrina. Una puerta se abrió y la doctora Sofía Kumar emergió. Una mujer de 40 años vistiendo bata blanca y expresión de calma profesional. Echó un vistazo a la condición de Lily y se movió con propósito inmediato. Tráiganla atrás ahora. Margaret, prepara la sala de tratamiento 2 con protocolo completo de anafilaxia. Mientras James cargaba a Lily hacia el área de tratamiento, se volteó hacia Rebecca. Gracias, ni siquiera sé su nombre. Rebecca, dijo. Rebecca Walsh. Solo cuide a su hija. James desapareció por la puerta con Lily y la doctora Kumar, dejando a Rebecca parada en la sala de espera, rodeada de pacientes ahora mirándola con mezcla de shock y disgusto. Eso fue lo más estúpido que he visto, dijo un hombre en traje caro en voz alta. Renunciar a una cita médica por la hija de algún extraño. Selección natural en acción, supongo. Probablemente ni siquiera tiene algo realmente mal con ella, añadió una mujer en ropa de yoga que valía $200. La gente sin hogar viene a clínicas por atención y calefacción gratuita. Probablemente inventó toda la historia del dolor de espalda. Rebecca caminó lentamente de regreso a su silla en la esquina, cada paso enviando dolor agudo a través de su columna. Se sentó cuidadosamente, posicionándose para minimizar la agonía y cerró los ojos. Acababa de renunciar a 12 semanas de espera. 12 semanas de esperanza de que tal vez, finalmente, alguien la ayudaría con el dolor crónico que hacía dormir en concreto aún más insoportable de lo que ya era. 12 semanas esperando esta única cita, desaparecidas en 30 segundos, por una niña que nunca había conocido, una niña cuyo padre claramente podía pagar atención médica privada en cualquier lugar de la ciudad, pero había sido la elección correcta. Rebecca lo sabía con absoluta certeza. Porque había sido pediatra una vez, antes de que todo se derrumbara, y recordaba lo que se sentía salvar la vida de un niño. Recordaba que ese sentimiento valía más que cualquier otra cosa en el mundo. Incluso si nadie más en esta sala de espera lo entendería jamás. Disculpe, dijo una voz. Rebecca abrió los ojos para ver a la doctora Kumar parada frente a ella. La niña está estable. La epinefrina funcionó. Va a estar bien. Gracias, dijo Rebecca tranquilamente. No, dijo la doctora Kumar, sentándose en la silla junto a Rebecca, a pesar de la visible desaprobación de Margaret desde el otro lado de la sala. Gracias a usted. Lo que hizo fue extraordinario. Esa niña habría muerto si usted no hubiera renunciado a su cita. Hice lo que cualquiera debería haber hecho, dijo Rebecca. Pero nadie más lo hizo, replicó la doctora Kumar. Ella estudió a Rebecca cuidadosamente. Ojo médico entrenado tomando detalles que otros perdieron. Dijo que es doctora, o lo era. ¿Qué pasó? Rebecca estuvo callada por un largo momento. Fui médica pediátrica, Hospital de Niños Enfermos de Toronto, 7 años en el personal. Luego me negué a realizar una cirugía innecesaria en un niño por ganancia, y el hospital se aseguró de que nunca practicaría medicina otra vez. La expresión de la doctora Kumar cambió a algo como reconocimiento. Espere, Rebecca Walsh. Recuerdo su caso. Hace 3 años. El hospital quería que hiciera cirugía de columna en un niño de 6 años por supuesta escoliosis, pero usted se negó porque la curvatura no era lo suficientemente severa para justificar intervención quirúrgica. Los padres estaban conectados, dijo Rebecca.
voz plana. Donantes importantes. Querían la cirugía porque creían que ayudaría la postura de su hija para ballet. Les dije que la cirugía llevaba riesgos serios y su hija no la necesitaba. Se quejaron. El hospital se puso del lado de los donantes. Me despidieron y presentaron quejas ante el colegio médico cuestionando mi competencia. Mi licencia fue suspendida pendiente de investigación que ahora ha durado 3 años. Sin licencia no pude trabajar. Sin trabajo perdí todo. Eso es criminal, dijo la doctora Kumar, genuina ira en su voz. Eso es medicina, replicó Rebecca. El dinero habla más fuerte que la ética. Antes de que la doctora Kumar pudiera responder, James Ashford emergió del área de tratamiento, Lily en sus brazos. La hinchazón se había reducido significativamente, su respiración más fácil, su color regresando a la normalidad. Estaba despierta ahora, asustada pero viva. Los ojos de James encontraron a Rebecca inmediatamente. Caminó directamente hacia ella, lágrimas corriendo por su cara. «Salvó la vida de mi hija», dijo. «No sé cómo agradecerle, no sé cómo pagarle por lo que hizo». «No necesita hacerlo», dijo Rebecca. «Solo me alegra que ella esté bien». «¿Cuál es su nombre otra vez?», preguntó James. «Rebecca Walsh». «Rebecca Walsh», repitió James, como si lo comprometiera a la memoria. «Soy James Ashford. Esta es Lily. Y le prometo, Rebecca Walsh, que voy a averiguar qué le pasó y voy a arreglarlo». «No puede arreglar el colegio médico», dijo Rebecca con sonrisa triste. «Créame, lo he intentado. Tal vez lo intentó sin los recursos correctos», dijo James. Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y se la entregó a Rebecca. «Esta es mi información de contacto. Por favor, llámeme. Déjeme ayudarla de la manera en que usted ayudó a Lily». Rebecca tomó la tarjeta, sin creer que algo vendría de ello, pero conmovida por el gesto. «Cuide a su hija, señor Ashford». James cargó a Lily hacia la salida, pero se detuvo en el escritorio de recepción. «Margaret», dijo, su voz fría ahora. «Quiero presentar una queja formal sobre el rechazo de esta clínica a proporcionar atención de emergencia a una niña en shock anafiláctico. Mis abogados estarán en contacto con respecto a sus protocolos que priorizan la programación sobre emergencias que amenazan la vida». La cara de Margaret palideció. «Señor, simplemente estábamos siguiendo procedimientos establecidos». «Sus procedimientos casi mataron a mi hija», dijo James. «Si no fuera por Rebecca Walsh, una mujer sin hogar a quien intentaron despedir e insultar, Lily estaría muerta. Piense en eso cuando lleguen mis abogados». Se fue, la puerta cerrándose detrás de él con finalidad. Rebecca se sentó en la esquina, sosteniendo la tarjeta de presentación de James Ashford, su espalda aún gritando con dolor que no sería atendido durante al menos otras 12 semanas. Había renunciado a su cita, su única oportunidad de alivio, por la hija de un extraño. Y de alguna manera, a pesar del dolor, a pesar del sacrificio, a pesar de saber que tendría que sobrevivir otros 3 meses de agonía en concreto, Rebecca sintió algo que no había sentido en 3 años. Se sintió como doctora otra vez. James Ashford estaba parado en su oficina de esquina en el piso 42 de Bay Street Tower, mirando la tarjeta de presentación que Rebecca Walsh le había devuelto. En realidad, era su tarjeta que él le había dado a ella, ahora arrugada y ligeramente sucia de su bolsillo. A través de las ventanas de piso a techo, el distrito financiero de Toronto brillaba con riqueza y poder, un mundo completamente desconectado de la realidad que Rebecca vivía cada día. Su asistente, David Morrison, tocó y entró cargando una tableta. «Señor Ashford, tengo la investigación preliminar que solicitó sobre Rebecca Walsh». «¿Qué encontraste?», preguntó James, volteándose de la ventana. David vaciló. «Señor, ¿está seguro de que quiere perseguir esto? La mujer está sin hogar.
Tiene un historial de disturbios públicos, cargos de allanamiento y, según el colegio médico, su licencia fue revocada por incompetencia profesional y negarse a seguir protocolos hospitalarios. James tomó la tableta y comenzó a leer. Mientras más leía, más enojado se ponía. Esto dice que se negó a realizar cirugía de columna en una niña de 6 años. Dice que mostró pobre juicio clínico y priorizó sus opiniones personales sobre recomendaciones médicas establecidas. Ese es el registro oficial, confirmó David. James se desplazó más, encontrando los nombres de los padres que habían presentado la queja original. Espere, Richard y Patricia Morrison. Levantó la vista bruscamente a David. ¿Alguna relación contigo? David se movió incómodamente. Primos distantes, no hice la conexión hasta que me pidió investigar esto. ¿Y estos primos distantes donaron cuánto al hospital de niños enfermos?, preguntó James, sus instintos de banquero de inversión sintiendo algo mal en los números. David sacó otro archivo. 2.3 millones durante 5 años. Richard Morrison está en la junta directiva del hospital. James sintió furia fría estableciéndose sobre él. Entonces, a la hija de un miembro de la junta se le negó cirugía electiva por una médica pediátrica que creyó que la cirugía era innecesaria y potencialmente dañina. Y de alguna manera, esa médica perdió su licencia médica mientras las donaciones del miembro de la junta continuaron. Señor, los hallazgos del colegio médico fueron exhaustivos, dijo David cuidadosamente. Múltiples médicos revisaron el caso. Múltiples médicos empleados por el mismo hospital que recibió millones de los Morrison, dijo James. David, quiero que contrates al mejor abogado de mala práctica médica en Toronto. Quiero cada documento relacionado con el caso de Rebecca Walsh. Quiero opiniones médicas independientes sobre si esa niña realmente necesitaba cirugía. Y quiero saber exactamente cuánta presión el hospital puso en el colegio médico. Señor, esto podría ser caro y consumir tiempo. Mi hija está viva porque Rebecca Walsh renunció a su cita médica después de esperar 3 meses con dolor crónico, dijo James, su voz dura. Ella sacrificó su propia salud por la hija de un completo extraño. Lo menos que puedo hacer es averiguar si tenía razón sobre esa cirugía. Durante las siguientes 2 semanas, James reunió un equipo legal que trabajó con la eficiencia de una operación militar. Lo que descubrieron fue condenatorio. La curvatura espinal de la niña Morrison medía 11 grados. Según guías médicas internacionales, la cirugía solo se recomendaba para curvaturas que excedían 25 grados en niños en crecimiento. El rechazo de Rebecca a operar no había sido incompetencia. Había sido juicio médico correcto del libro de texto. Pero los Morrison habían querido la cirugía de todos modos, creyendo que le daría a su hija una ventaja competitiva en competencias de ballet. Habían presionado a la administración del hospital, quien había presionado al jefe de cirugía, quien había presionado a Rebecca para realizar una operación innecesaria que llevaba riesgos de parálisis, infección y dolor crónico. Rebecca se había negado, y el hospital había destruido su carrera por ello. La abogada principal de James, una mujer llamada Elizabeth Chen, se sentó frente a él con una pila de documentos. Señor Ashford, tenemos suficiente evidencia para no solo reinstalar la licencia médica de la doctora Walsh, sino para demandar al hospital y al colegio médico por despido injustificado, difamación y conspiración. Este caso está hermético. ¿Cuánto tomará?, preguntó James. Elizabeth consideró. Si presionamos fuerte y usamos sus conexiones, podemos acelerar la reinstalación de licencia a través de procedimientos de emergencia, tal vez 6 semanas. Las demandas tomarán más tiempo, pero la doctora Walsh podría estar practicando medicina otra vez para mediados del verano. Hágalo realidad, dijo James. No escatime gastos.
Hay un problema, dijo Elizabeth cuidadosamente. No podemos hacer nada de esto sin la cooperación de la doctora Walsh. Y según su investigador, ha estado viviendo en la calle, en el área de Queen Street West. No lo ha contactado a pesar de su solicitud. Si esta transformación tocó su corazón, presione ese botón de me gusta y suscríbase, porque lo que sucede después le mostrará que a veces los ricos tienen que aprender humildad antes de que puedan ayudar verdaderamente, y que la confianza debe ganarse incluso cuando tiene recursos ilimitados. Entonces la encontraré yo mismo, dijo James. Comenzó a buscar al día siguiente. James Ashford, banquero de inversión que valía $180 millones, caminó las calles del centro de Toronto buscando a una mujer sin hogar que había conocido una vez. Su traje caro atraía miradas en vecindarios donde la mayoría de la gente luchaba por pagar la renta. Su chofer lo seguía a una distancia discreta, preocupado por la seguridad. James revisó refugios para personas sin hogar, comedores de beneficencia y los lugares bajo puentes donde la gente dormía cuando los refugios estaban llenos. Mostró la foto de Rebecca, tomada de filmación de seguridad del hospital, a trabajadores sociales y voluntarios de alcance. La mayoría de la gente desconfiaba de un hombre rico buscando a una mujer sin hogar. Algunos se negaron a ayudar del todo. Tomó 4 días encontrarla. Rebecca estaba sentada en una banca cerca del paseo marítimo, observando turistas pasar con sus cámaras caras y bolsas de compras. Su espalda estaba apoyada contra la banca en una posición que sugería dolor constante. Sostenía una taza de café de Tim Hortons para cambio de repuesto, aunque la mayoría de la gente pasaba sin hacer contacto visual. James se acercó lentamente, sin querer asustarla. Rebecca Walsh. Ella levantó la vista, reconocimiento parpadeando a través de su cara. Señor Ashford, ¿cómo está Lily? Está perfecta, completamente recuperada. James se sentó en la banca, ignorando el olor que había empeorado en las 2 semanas desde la clínica. Pregunta por usted casi todos los días. La mujer que salvó su vida. Me alegra que esté bien, dijo Rebecca simplemente. Rebecca, necesito hablar con usted sobre su licencia médica, sobre lo que realmente pasó hace 3 años. La expresión de Rebecca se cerró. No hay nada de qué hablar. El colegio médico tomó su decisión. No puedo permitirme luchar contra ello. ¿Qué tal si no tuviera que pagarlo?, dijo James. ¿Qué tal si alguien más pagara por el equipo legal, las apelaciones, todo el proceso? ¿Por qué alguien haría eso? Porque tenía razón, dijo James. Sacó su tableta y le mostró los documentos que su equipo había compilado. La niña Morrison no necesitaba cirugía. Su curvatura espinal era de 11 grados. Las guías internacionales dicen que la cirugía no se recomienda por debajo de 25 grados. Usted tomó la decisión médica correcta y ellos destruyeron su carrera por ello. Rebecca miró los documentos, lágrimas brotando en sus ojos. Intenté explicar que operar a un niño innecesariamente estaba mal, pero nadie quiso escuchar. Estoy escuchando ahora, dijo James, y tengo los recursos para arreglar esto. Mis abogados pueden tener su licencia reinstalada en 6 semanas. Pueden demandar al hospital y al colegio médico. Pueden hacer esto correcto. ¿Por qué?, preguntó Rebecca, su voz quebrándose. ¿Por qué haría esto por mí? Porque renunció a su cita médica por mi hija cuando no tenía que hacerlo, dijo James. Porque fue la única persona en toda esa clínica que hizo lo correcto. Porque fue una buena doctora que perdió todo por negarse a lastimar a un niño. Y porque mi hija merece vivir en un mundo donde gente como usted es recompensada, no castigada. Rebecca miró hacia abajo a sus manos, cicatrizadas y sucias de 3 años en las calles. No sé si puedo ser doctora otra vez. Han sido 3 años. La medicina cambia rápido. Podría no ser competente. Entonces, le conseguiremos entrenamiento actualizado, dijo James. Nos aseguraremos de que esté lista. Pero Rebecca,
salvó la vida de Lily en esa clínica. Sus instintos médicos aún están agudos. Reconoció anafilaxia, supo exactamente lo que ella necesitaba, entendió la urgencia. Eso no se va solo porque ha estado viviendo en la calle. Rebecca estuvo callada por mucho tiempo. Luego miró a James. Si le dejo hacer esto, si le dejo ayudarme, quiero algo a cambio. James asintió. Nómbrelo. Cuando recupere mi licencia, quiero trabajar con gente sin hogar. Gente como yo que cayó por las grietas. Gente que no puede pagar atención médica. Que es rechazada de clínicas porque no tienen citas, o seguro, o la dirección correcta. Quiero ayudarlos. James sonrió. Esperaba que dijera algo así, porque he estado pensando. Lo que Toronto necesita es una clínica médica gratuita para personas experimentando falta de hogar. Un lugar donde las citas no importan, donde el seguro no importa, donde todo lo que importa es que alguien necesita ayuda. Eso costaría millones, dijo Rebecca. Tengo millones, replicó James, y después de lo que hizo por Lily, gastar dinero para salvar vidas parece lo menos que puedo hacer. Usted construye la clínica, usted contrata al personal, usted decide cómo funciona. Yo la financiaré. La llamaremos Clínica de Lily, en honor a la niña que vivió porque estuvo dispuesta a sacrificarse. Las lágrimas de Rebecca fluían libremente ahora. No merezco esto. Sí lo merece, dijo James firmemente. Merece tener su carrera de vuelta. Merece ayudar a la gente otra vez. Merece dejar de dormir en concreto y comenzar a vivir con dignidad. Todo lo que tiene que hacer es decir sí. Rebecca miró hacia el paseo marítimo, a la ciudad que la había abandonado por 3 años, a la vida que había perdido porque hizo lo correcto. Luego miró a James, a este hombre rico que se había tomado el tiempo de encontrarla, de creerle, de luchar por ella. Sí, dijo tranquilamente, sí, le dejaré ayudarme. El proceso legal se movió con velocidad notable una vez que Rebecca firmó los formularios de autorización. Los abogados de James presentaron mociones de emergencia ante el colegio médico, presentando evidencia de que la revocación de licencia original había sido basada en testimonio falso y presión financiera en lugar de incompetencia médica real. El hospital inicialmente luchó, pero cuando el equipo de James amenazó con hacer públicas las donaciones Morrison y la campaña de presión, los abogados del hospital de repente se volvieron mucho más cooperativos. Nadie quería un escándalo sobre donantes ricos influenciando decisiones médicas. 6 semanas después de que Rebecca se sentó en esa banca del paseo marítimo, se paró en un tribunal mientras un juez leía la decisión del colegio médico. A la luz de nueva evidencia demostrando que el juicio médico de la doctora Rebecca Walsh fue sólido y que su revocación de licencia fue inapropiadamente influenciada por factores externos, esta junta por la presente reinstala su licencia médica completa sin restricciones o período probatorio. Además, la Junta emite una disculpa formal por la injusticia que la doctora Walsh ha sufrido. El juez miró a Rebecca sobre sus lentes de lectura. Doctora Walsh, la medicina necesita médicos con su integridad. Bienvenida de vuelta. Rebecca apenas podía hablar a través de sus lágrimas. Gracias, su señoría. James estaba parado a su lado. Lily sosteniendo su mano. La niña de 7 años había insistido en estar presente para lo que llamaba el día más importante de todos. Había hecho una tarjeta para Rebecca que decía «Gracias por salvar mi vida» en crayón con docenas de corazones dibujados alrededor de las palabras. Afuera del tribunal, reporteros se aglomeraron con preguntas sobre la doctora sin hogar que había sido vindicada. El equipo de relaciones públicas de James había filtrado cuidadosamente la historia, asegurando máxima presión en el hospital y máximo apoyo para Rebecca. Doctora Walsh, ¿cómo se siente tener su licencia restaurada?, llamó un reportero.
Rebeca miró a las cámaras, a los periodistas, a la multitud que se había reunido. Hace 3 años, perdí todo por hacer lo que creía era correcto. Hoy recuperé mi carrera por la misma razón. Lo que he aprendido es que hacer lo correcto siempre importa, incluso cuando te cuesta todo, especialmente cuando te cuesta todo. ¿Qué hará ahora?, preguntó otro reportero. Voy a abrir una clínica médica gratuita para personas experimentando falta de hogar, dijo Rebeca, porque pasé 3 años viviendo en las calles y sé lo que es necesitar ayuda y tener cada puerta cerrada en tu cara. Eso nunca le va a pasar a nadie que venga a mi clínica. Todos serán tratados con dignidad y respeto, independientemente de sus circunstancias. La historia corrió en cada canal de noticias en Toronto. Doctora sin hogar vindicada después de 3 años. Banquero de inversión financia clínica gratuita en nombre de hija. La respuesta pública fue abrumadora. Las donaciones llegaron de gente inspirada por la historia de Rebeca. Compañías de equipo médico ofrecieron suministros a precio de costo. Compañías farmacéuticas prometieron donaciones de medicamentos, y en una oficina tranquila del centro, la familia Morrison observó la cobertura de noticias con creciente horror mientras su papel en destruir la carrera de Rebeca se volvió público. Richard Morrison renunció a la junta del hospital dentro de una semana. El estatus social de la familia nunca se recuperó. La justicia, cuando finalmente vino, fue rápida y absoluta. 2 meses después de la victoria del tribunal, la clínica de Lily abrió sus puertas en un edificio renovado cerca de Queen Street West. La instalación tenía salas de examen, una farmacia, espacios de consejería de salud mental, e incluso duchas y un cuarto de lavandería para que los pacientes pudieran limpiarse antes de las citas. En el día de apertura, Rebeca estaba parada en la entrada vistiendo una bata blanca que James le había dado como regalo. Su nombre estaba bordado sobre el bolsillo: Doctora Rebecca Walsh, directora médica. Una línea de pacientes se extendía por la cuadra. Gente que había sido rechazada de otras clínicas, gente que no podía pagar atención, gente que había renunciado a la esperanza de alguna vez ver a un doctor otra vez. Rebeca miró a James, quien estaba parado a su lado con Lily. «Gracias», dijo simplemente, «por creerme, por luchar por mí, por hacer esto posible. Gracias por salvar a mi hija», replicó James. «Y por recordarme que la riqueza no significa nada si no la usamos para ayudar a otros». Rebeca se arrodilló al nivel de Lily. «Y gracias por ser valiente ese día en la clínica. Me ayudaste a recordar por qué me convertí en doctora en primer lugar». Lily abrazó a Rebeca fuertemente. «Eres mi heroína», susurró. Rebeca la abrazó de vuelta, lágrimas en sus ojos. «Tú eres la mía también». Luego se levantó, tomó un respiro profundo y caminó hacia la clínica para comenzar a ver pacientes. El primer paciente era un hombre de 50 años que había estado viviendo en la calle durante 6 años con diabetes sin tratar. La segunda era una mujer con tos crónica que resultó ser neumonía. Uno por uno, Rebeca trató a gente que había sido invisible por demasiado tiempo, gente que había sido despedida, ignorada y olvidada por un sistema de salud que priorizaba el dinero sobre la medicina. Y en cada paciente, Rebeca se vio a sí misma hace 3 años, desesperada, lastimada, esperando que alguien finalmente ayudara. Ahora ella era ese alguien y nunca rechazaría a nadie. 5 años después de abrir, la clínica de Lily se había convertido en un modelo para atención médica compasiva que ciudades a través de Canadá estaban replicando. La ubicación original en Toronto ahora operaba 24 horas al día, 7 días a la semana, con personal de doctores, enfermeras, trabajadores sociales y consejeros de salud mental que entendían que tratar la enfermedad significaba abordar a la persona completa, no solo sus síntomas.
Rebecca estaba parada en su oficina revisando estadísticas de pacientes con una mezcla de orgullo y determinación. En 5 años, la clínica había servido a más de 20.000 pacientes. Miles de esas personas habían hecho transición de falta de hogar a vivienda estable con la ayuda de la clínica. Cientos habían encontrado empleo. Docenas se habían reconectado con familias con las que habían perdido contacto durante sus años en las calles. Pero los números que Rebecca más atesoraba eran los que no podían ser fácilmente cuantificados. La mujer que había sonreído por primera vez en 3 años después de que trataran su diente infectado. El veterano que finalmente había acordado terapia para Tepte después de que Rebecca pasó 6 sesiones solo escuchando su historia. La adolescente que había huido de un hogar abusivo y encontró seguridad, atención médica y un camino adelante en la clínica. Cada uno de ellos importaba. Cada uno le recordaba a Rebecca por qué había luchado tan duro para recuperar su licencia médica. Un toque en su puerta interrumpió sus pensamientos. James entró, Lily siguiéndolo detrás. Ella tenía 12 años ahora, alta y confiada, vistiendo su uniforme escolar y cargando un proyecto de ciencia sobre inmunología. «Doctora Walsh», dijo Lily formalmente, luego rompió en una sonrisa. «Rebecca, obtuve una A en mi proyecto. Y le dije a mi maestra que quiero ser doctora justo como tú». El corazón de Rebecca se hinchó. «Eso es maravilloso, Lily. Ven, muéstrame». Mientras Lily desplegaba su proyecto en el escritorio de Rebecca, explicando anticuerpos y respuestas inmunes con genuino entusiasmo, James observaba con una expresión de pura gratitud. Su hija estaba viva, saludable e inspirada por la mujer que había salvado su vida. Nada en su riqueza considerable le había dado jamás este tipo de alegría. «Rebecca», dijo James cuando Lily terminó su presentación, «quería hablar contigo sobre expansión. Hemos tenido solicitudes de Vancouver, Montreal, Calgary y Halifax. Las ciudades quieren replicar el modelo de clínica de Lily. Estoy preparado para financiar 4 nuevas ubicaciones. ¿Qué piensas?» Rebecca consideró esto cuidadosamente. «Creo que necesitamos tener cuidado de no crecer demasiado rápido. Cada clínica necesita el liderazgo correcto, gente que entienda que esto no se trata solo de proporcionar atención médica, se trata de restaurar dignidad a gente que la ha tenido despojada». «Estoy de acuerdo», dijo James. «Por eso quiero que selecciones personalmente a los directores médicos. Entrénales tú misma. Asegúrate de que entiendan la filosofía antes de que abran sus puertas. Eso podría tomar años», dijo Rebecca. «Tengo años», replicó James. «Y más importante, la gente que necesita estas clínicas tiene años. Lo haremos bien, incluso si toma más tiempo». Rebecca sonrió. «Por eso confío en ti. Entiendes que este trabajo no puede apresurarse. Aprendí eso observándote», dijo James. «Nunca te apresuras con pacientes. Les das el tiempo que necesitan, incluso cuando hay 30 personas en la sala de espera. Eso es lo que hace este lugar diferente». Su conversación fue interrumpida por el buscapersonas de Rebecca, el dispositivo anticuado que aún insistía en cargar porque era más confiable que un teléfono. Miró la pantalla. «Emergencia en sala de examen 3. Disculpen». Rebecca se apresuró por el pasillo, su bata blanca ondulando detrás de ella. En la sala de examen 3, encontró a una mujer joven de 20 y tantos, visiblemente embarazada y en obvia angustia. La enfermera, una mujer anteriormente sin hogar llamada Sara, a quien Rebecca había contratado 2 años atrás, estaba tomando signos vitales con eficiencia preocupada. «Doctora Walsh, esta es Amanda. Está embarazada de 32 semanas y no ha tenido ningún cuidado prenatal. Ha estado durmiendo en la calle durante 6 meses. Presión sanguínea es 160/100. Eso es peligrosamente alto».
Rebeca se puso en acción con la eficiencia calmada de alguien que había enfrentado emergencias médicas cientos de veces. Amanda, soy la doctora Walsh. Necesito examinarte a ti y al bebé. ¿Puedes decirme sobre cualquier síntoma que hayas estado experimentando? Dolores de cabeza, dijo Amanda, su voz temblando. Malos. Y mis manos y pies están realmente hinchados. Y a veces veo manchas en mi visión. Los instintos médicos de Rebeca inmediatamente reconocieron las señales. Preeclampsia, potencialmente severa. Esta era una condición que amenazaba la vida, que podía matar tanto a la madre como al bebé si no se trataba inmediatamente. Sara, llama al Toronto General. Diles que estamos enviando una emergencia obstétrica. Posible preeclampsia severa, 32 semanas de gestación, sin cuidado prenatal. Necesitan prepararse para parto de emergencia. Mi bebé va a morir, susurró Amanda, lágrimas corriendo por su cara. Rebeca tomó su mano, haciendo contacto visual. No, tu bebé no va a morir. Tú tampoco. Captamos esto a tiempo, pero necesitas ir al hospital ahora mismo para cuidado especializado que no podemos proporcionar aquí. Van a cuidarte excelentemente a ambas. La ambulancia llegó dentro de 7 minutos. Mientras los paramédicos cargaban a Amanda en la camilla, ella agarró la mano de Rebeca. Gracias, gracias por no rechazarme. Cada otra clínica dijo que necesitaba una cita o seguro o una dirección. Ustedes son los únicos que ayudaron. Para eso estamos aquí, dijo Rebeca gentilmente. Cuídate a ti misma y a ese bebé, y cuando estés lista para ser dada de alta, vuelve aquí. Te ayudaremos a encontrar vivienda y apoyo. Ya no estás sola. Después de que la ambulancia se fue, Rebeca se paró en el pasillo tomando respiraciones profundas. 5 años dirigiendo esta clínica y aún sentía el peso de cada emergencia, cada vida colgando en el balance. Pero también sentía la satisfacción de saber que Amanda sobreviviría, que su bebé nacería a salvo, que ambas tendrían apoyo adelante. Sara se acercó con una taza de té. ¿Estás bien, doctora Walsh? Lo estoy ahora, dijo Rebeca, aceptando el té con gratitud. Gracias por captar esos vitales tan rápido. Tu evaluación probablemente salvó 2 vidas hoy. Sara sonrió. Me enseñaste bien y me diste una segunda oportunidad cuando nadie más lo haría. Solo estoy pagándolo adelante. Esta era la filosofía que hacía funcionar a la clínica de Lily. Muchos de los miembros del personal eran antiguos pacientes que habían experimentado falta de hogar ellos mismos. Entendían lo que se sentía ser despedido e invisible. Trataban a cada paciente con la dignidad y respeto que habían deseado durante sus días más oscuros. Esa tarde, Rebeca asistió a una gala de recaudación de fondos que James había organizado para apoyar la expansión de la clínica. Vestía un simple vestido negro, su cabello profesionalmente peinado, luciendo nada como la mujer sin hogar que se había sentado en esa sala de espera de clínica médica 5 años atrás. Pero nunca olvidó a esa mujer. Llevaba su memoria con ella cada día. El salón estaba lleno de la élite rica de Toronto, gente que había donado millones para apoyar la misión de la clínica. Rebeca dio un discurso que trajo lágrimas a muchos de ellos, describiendo los pacientes que había tratado, las vidas que habían sido salvadas, la dignidad que había sido restaurada. Pero el momento más poderoso vino cuando invitó a Amanda, la mujer embarazada de esa tarde, a aparecer por videollamada desde su cama de hospital. Amanda había dado a luz 2 horas antes a una bebé saludable. Sostuvo a la infante hacia la cámara, lágrimas de alegría corriendo por su cara. «Esta es Hope», dijo Amanda. «La nombré Hope porque eso es lo que la doctora Walsh y la clínica de Lily me dieron cuando no tenía ninguna. Sin ellas, no sé si cualquiera de nosotras habría sobrevivido. Gracias. Gracias por financiar este lugar increíble». El salón estalló en aplausos. James estaba parado junto a Rebeca, apretando su hombro con orgullo.
Hiciste eso, dijo. Creaste un lugar donde milagros suceden cada día. Lo hicimos, corrigió Rebeca. Nada de esto existiría sin tu apoyo. 10 años después de que la clínica de Lily abriera, Rebeca recibió una carta que la hizo llorar. Era de la familia Morrison, la gente cuya queja había costado su carrera una década antes. Querida doctora Walsh, comenzaba la carta, le debemos una disculpa que tiene 13 años de retraso. Nuestra hija ahora tiene 19 y recientemente nos dijo que está agradecida de que usted se negó a realizar esa cirugía. Dijo que su espalda está saludable y sin dolor, y no puede imaginar cómo sería diferente su vida si hubiera tenido cirugía de columna innecesaria siendo niña. La carta continuaba con una disculpa detallada por la presión que habían puesto en el hospital, por el daño que habían causado a la carrera de Rebeca, por priorizar sus propios deseos sobre el bienestar de su hija. Concluyó con una donación de $500,000 a la clínica de Lily. Rebeca guardó la carta en el cajón de su escritorio, no como un trofeo de vindicación, sino como un recordatorio de que la gente podía crecer y cambiar. Incluso aquellos que la habían lastimado más profundamente habían finalmente entendido lo que había estado intentando decirles todo el tiempo. 15 años después de renunciar a su cita médica por la hija de un extraño, Rebeca estaba parada en una conferencia de prensa anunciando algo extraordinario. La clínica de Lily se estaba expandiendo a 20 ciudades a través de Canadá, con planes para 50 ubicaciones dentro de 5 años. El financiamiento venía de una coalición de filántropos, subvenciones gubernamentales y donaciones privadas que totalizaban más de $200 millones. Pero Rebeca no era quien hacía el anuncio. Ese honor pertenecía a Lily Ashford, ahora de 22 años y en su segundo año de escuela de medicina. Ella estaba parada en el podio con la confianza de alguien que había crecido entendiendo que el privilegio venía con responsabilidad. Hace 15 años, dijo Lily, su voz clara y fuerte, casi muero de una reacción alérgica. Una mujer sin hogar llamada Rebecca Walsh renunció a su cita médica para que yo pudiera recibir tratamiento. Salvó mi vida ese día. Pero lo que realmente me dio fue una lección sobre lo que la medicina debería ser, sobre elegir compasión sobre conveniencia, sobre ver a las personas como seres humanos dignos de dignidad y cuidado, independientemente de sus circunstancias. Lily hizo una pausa, emoción espesa en su voz. La doctora Walsh pasó 3 años sin hogar porque se negó a realizar una cirugía innecesaria en una niña. Perdió todo por hacer lo correcto, y cuando recuperó su licencia, dedicó su vida a asegurarse de que nadie más sería rechazado de atención médica por quienes eran o dónde vivían. Ella hizo un gesto hacia Rebeca, quien se sentaba en la primera fila intentando no llorar. Estoy en escuela de medicina por ella. Quiero ser el tipo de doctora que ella es, el tipo que ve a cada paciente como persona primero. El tipo que recuerda que la medicina no se trata de dinero o estatus o seguir reglas arbitrarias. Se trata de curar gente y restaurar esperanza. Si este momento de legado lo conmovió, suscríbase y presione ese botón de me gusta. Comente abajo y díganos, ¿alguna vez ha presenciado a alguien sacrificarlo todo para hacer lo correcto? Porque lo que sucede después prueba que las ondas de un acto compasivo pueden cambiar miles de vidas a través de décadas. La audiencia, llena de profesionales médicos, políticos y filántropos, se levantó en ovación de pie. Rebeca también se levantó, caminando al podio para abrazar a Lily. La niña que había salvado se había convertido en una mujer dedicada a salvar a otros. El círculo estaba completo. 20 años después de ese día en la clínica médica, Rebeca se sentaba en su oficina en la ubicación original de la clínica de Lily, ahora rodeada de fotos enmarcadas de las 50 ubicaciones de clínicas a través de Canadá. Cada una llevaba una placa con el principio fundador. Todos merecen dignidad. Todos merecen cuidado, sin excepciones.
La clínica había tratado a más de 500.000 de pacientes en 2 décadas. Miles de esos pacientes habían hecho transición de falta de hogar a vivienda estable. Cientos habían completado programas de recuperación de adicciones. Docenas se habían reconciliado con familias distanciadas, y cada uno había sido tratado con respeto y compasión independientemente de sus circunstancias. Rebecca tenía 64 años ahora, su cabello completamente gris, su cara marcada con 2 décadas de trabajo duro, pero sus ojos aún sostenían la misma determinación feroz que habían tenido cuando se había arrodillado junto a un millonario moribundo en Leicester Square, cuando había renunciado a su cita por Lily, cuando había luchado para reclamar su licencia médica. Un toque en su puerta interrumpió su reflexión. Era la doctora. Lily Ashford, ahora una médica completamente licenciada y la subdirectora médica de la ubicación de Toronto. «Rebecca», dijo Lily, «hay alguien aquí para verte. Dice que fue una de tus primeras pacientes hace 20 años». Rebecca siguió a Lily a la sala de espera, donde una mujer de 40 años estaba parada mirando la pared de fotos, documentando la historia de la clínica. Se volteó cuando Rebecca se acercó, y el reconocimiento chispeó entre ellas. «Amanda», dijo Rebecca, su voz llena de calidez. «¿Y esta es Hope?» Junto a Amanda estaba parada una hermosa mujer joven de 19 años, saludable y vibrante. Sonrió tímidamente a Rebecca. «Quería conocerte», dijo Amanda. «Le he contado la historia 100 veces. Cómo salvaste nuestras 2 vidas cuando estaba embarazada de 32 semanas y aterrorizada. Cómo esta clínica nos dio esperanza cuando no teníamos a dónde más acudir. Hope está comenzando escuela de enfermería este otoño. Quiere trabajar en la clínica de Lily después de que se gradúe». Rebecca sintió lágrimas brotando en sus ojos. Esta era la razón por la que había luchado tan duro. Esta era la razón por la que cada sacrificio había valido la pena. Porque 20 años atrás había ayudado a una mujer embarazada sin hogar, y ahora la hija de esa mujer estaba eligiendo una carrera en atención médica compasiva. «Estaríamos honradas de tenerte», dijo Rebecca a Hope. «La clínica necesita enfermeras que entiendan por lo que nuestros pacientes están pasando, enfermeras que recuerden que todos merecen amabilidad». «Lo aprendí de mi mamá», dijo Hope, «y ella lo aprendió de ti». Rebecca las abrazó a ambas, pensando en la cadena de compasión que había comenzado con una decisión de segundo, dividido en una clínica médica. Había renunciado a su cita por Lily. Lily había crecido para convertirse en una doctora dedicada a servir a otros. La hija de Amanda se estaba convirtiendo en enfermera con los mismos valores. Y a través de Canadá, 50 clínicas continuaban el trabajo de tratar a cada persona con dignidad. Las ondas de esa única elección, hecha 20 años atrás por una mujer sin hogar con dolor crónico, se habían extendido más lejos de lo que Rebecca podría haber imaginado jamás. Esa tarde, Rebecca estaba parada en el jardín de la azotea de la clínica, un espacio que James había insistido en incluir en cada ubicación para que el personal pudiera descomprimirse entre la intensidad emocional de su trabajo. El horizonte de Toronto brillaba con luces, una ciudad que una vez la había abandonado, pero que eventualmente había abrazado el cambio que había trabajado tan duro para crear. James se unió a ella, mayor ahora pero aún portándose con la confianza de alguien que había usado su riqueza para bien. Lily y su prometido, un trabajador social que había conocido mientras era voluntaria en la clínica, estaban parados junto a ellos. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó James a Rebecca, «de renunciar a esa cita, de comenzar todo esto?» Rebecca pensó en la pregunta seriamente. Pensó en los 3 años que había pasado sin hogar, el dolor crónico que había soportado, las noches bajo puentes cuando había cuestionado si sobrevivir valía la lucha.
Pensó en cada sacrificio, cada revés, cada momento cuando rendirse parecía más fácil que seguir adelante. Luego pensó en el 500.000 de personas que habían sido tratadas en las clínicas. Pensó en Amanda y Hope. Pensó en Sarah y las docenas de otros miembros del personal que habían reconstruido sus vidas. Pensó en Lily parada junto a ella, una doctora que entendía que la medicina era sobre compasión primero. Ni por un segundo, dijo Rebecca. Cada momento de sufrimiento llevó a esto. Cada sacrificio hizo esto posible. Lo haría todo otra vez sin dudarlo. Cambiaste el mundo, dijo Lily suavemente. Una cita a la vez, un paciente a la vez, una vida a la vez. Cambiamos el mundo, corrigió Rebecca, mirándolos a los tres. James, tú lo financiaste. Lily, tú lo inspiraste. Yo solo me presenté e hice el trabajo. De eso siempre se ha tratado esto. Presentarse cuando otros se alejan. Ver a las personas cuando otros miran a través de ellas. Preocuparse cuando a otros no les importa. Las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos, cada luz representando la vida de alguien, la lucha de alguien, la esperanza de alguien. Y en algún lugar de esas luces había gente que necesitaría ayuda mañana, que caminaría hacia una de las 50 clínicas de Lily, que sería tratada con dignidad y compasión, independientemente de sus circunstancias. Porque 20 años atrás, una mujer sin hogar había probado que lo único más poderoso que la riqueza era la disposición de sacrificarla. Que lo único más valioso que la salud era la elección de regalarla. Que lo único que realmente importaba era ver a otro ser humano y decidir ayudar sin importar el costo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si tuvieras una cita que habías esperado meses y vieras a un niño moribundo siendo rechazado, ¿renunciarías a esa cita? ¿Sacrificarías tu propia salud para salvar a un extraño? ¿Desde dónde estás viendo? Si esta historia te conmovió, te inspiró, o te recordó que un acto de compasión puede cambiar miles de vidas, suscríbete a nuestro canal para más historias verdaderas sobre gente ordinaria haciendo sacrificios extraordinarios. Presiona ese botón de me gusta si crees que todos merecen dignidad y atención médica independientemente de sus circunstancias. Comparte esta historia con alguien que trabaja en atención médica, alguien que ha luchado por acceder a atención médica o alguien que necesita ser recordado de que su compasión importa. Comenta abajo y cuéntanos sobre una vez cuando alguien te ayudó cuando estabas en tu punto más bajo, o cuando elegiste ayudar a alguien aunque te costó algo significativo. Tu historia importa porque cada acto de amabilidad crea ondas que se extienden más lejos de lo que podemos ver. Recuerda que la próxima persona que ayudes podría usar esa ayuda para ayudar a cientos más, y que la compasión nunca es desperdiciada, incluso cuando requiere sacrificio. Nunca subestimes el poder de poner las necesidades de alguien más antes que las tuyas, porque a veces la cita que renuncias se convierte en la fundación para cambiar un sistema de salud completo, y el niño que salvas se convierte en el doctor que salva miles más.